estamos viendo en Primera de Pedro cómo el apóstol Pedro, en esta carta universal, que ya hemos visto, hemos ya comentado que se llama carta universal, porque fue una carta escrita a las iglesias primitivas de Asia, ¿sí? Allá por Marruecos, por Grecia, todo aquello, y es una carta dirigida a todas las iglesias de esa región, por donde el apóstol Pedro también viajó, y les escribió esta carta para animarlos, para orientarlos, para fortalecerlos en ese tiempo de la iglesia primitiva que estaban bajo persecución, ¿sí? Entonces, el apóstol, como ya hemos visto aquí en el capítulo 1, les dice palabras muy hermosas, palabras muy, muy profundas y de gran valor. Les habla el apóstol de la salvación, de esas promesas gloriosas que les hizo a la iglesia y que hoy nos las hace también a nosotros, nos hace partícipes de esas promesas, aunque la persecución no es la misma, ¿verdad? O sea, tenemos problemas, pero no como los cristianos de aquel tiempo, que eran hasta echados a los leones allá en el Coliseo, que eran perseguidos, eran encarcelados, azotados, y pues necesitaban de un gran aliento de palabras que los hicieran seguir adelante, de fortalecer la fe. Y el apóstol Pedro habla mucho de la fe, se profundiza mucho en lo que es la fe, bastante. Si ustedes lo leen, se dan cuenta que habla de cómo la fe es la que impulsa, es la gracia, es el don. Parece que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Y es la fuerza que nos lleva adelante. De las tres gracias, vamos a leerlo para no estar. La fe menciona la fe, la esperanza, el amor. El más grande de estos es el amor. Pero fíjense, claro, los tres son importantes, dice 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿sí? Pero el primero que aparece es la fe. En todas partes aparece la fe, porque la fe es lo primero, el primer don que Dios nos da, y de allí parte todo, de ahí se edifica todo el edificio espiritual de Dios, que somos nosotros. También a partir de la fe, esa es la parte todo para edificar la iglesia, la edificación espiritual. Es bien importante la fe, todo es importante, pero el apóstol Pedro les recuerda mucho lo que es la fe, con ese deseo de que lo entiendan y lo vivan. Y también para nosotros debemos alimentar mucho la fe, buscar cómo crezca nuestra fe, ¿sí? Y aquí en la primera carta, capítulo 1, es donde estamos, después de que les habla de esas promesas grandes y hermosas que son incorruptibles, que son guardadas por la fe, y en el cual nosotros nos alegramos, ¿sí? Les dice, y en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Veíamos en la clase anterior, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y veíamos, resaltábamos
esa frase que dice, a quien amáis sin haberle visto. Y que es sorprendente debe ser sorprendente para el apóstol Pedro, porque él es hebreo, él es judío, y Dios se relacionaba con los judíos a través de milagros. Ellos, para creerle a Dios, para creerle a los profetas, necesitaban ver señales. Ver señales. ¿Sí? Por eso dice el Señor, los judíos piden señales. Porque así trataba Dios con ellos. ¿Sí? Dios les hablaba y ellos decían, no sé, pues si eres Dios, dame una señal. Y Dios podía hacer llover, podía hacer que se secara todo, él hacía que cayeran rayos, que se apartara el mar, una serie de señales para darse a conocer a ellos, para guiarlos. Pero ahora, en este contexto de la iglesia primitiva, ya no está Dios haciendo milagros para que lo sigan. Ya no está siendo utilizados los milagros y los prodigios para que la gente crea. Ahora es una iglesia que está dejando de ser judía y está agregándose los gentiles. Y así es como trata Dios con los gentiles ahora, por medio de su palabra. Y el apóstol Pedro debió haber estado sorprendido de cómo los gentiles de acá de Grecia, Atenas y hasta de Roma, cómo creían al Evangelio sin que lloviera maná, sin milagros, solamente por la palabra, por el don de Dios. Acuérdense que el don de Dios Él es el que pone en nuestro corazón la fe para aceptar la palabra de Dios. Claro, respetando nuestra voluntad. Entonces, así vimos en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, fíjense, no lo veáis, porque él sí lo vio, lo tocó, comió con él, pero ahora sin verlo, los gentiles y los creyentes de ese tiempo, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿sí? Un gozo que es inexplicable, como también hoy creemos sin que haya milagros, hoy creemos solamente que Dios prepara nuestro corazón y nos da ese don de la fe para venir a sus pies, y no necesitamos que nos haga un milagro visible, creemos por fe. Y resalta mucho la fe, dice en el versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Cuando vemos esto, está hablando obviamente de la salvación de vuestras almas, y generalmente tendemos a pensar que solamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a venir, y al hecho de haber muerto en la cruz, y está bien, o sea, está bien, pero la salvación, cuando habla de la salvación de vuestras almas, hay que poner mucha atención, porque es más allá del sacrificio de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección. Hay más que debemos de entender. Tenemos que abrir nuestra mente y meditar en la palabra de Dios con más profundidad y con más seriedad y con más compromiso, porque cuando vemos más allá, créanme que nos comprometemos cuando entendemos mejor lo que es, de qué nos está hablando Dios. Y en el versículo 9 está diciendo que la fe, el fin de vuestra fe. ¿Qué es eso del fin de vuestra fe? O sea, ¿cuál es el propósito de la fe? ¿Por qué nos da la fe? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nosotros, y nosotros debemos saber cuál es. ¿Qué debemos hacer? Dios tiene un plan. El fin de vuestra fe lo dice, que es la salvación de vuestras almas. Muchas veces este texto es usado malamente, y muchos que creen que la salvación se pierde, toman estos textos
para decir que que la salvación se pierde, ¿sí? El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas, como que si, cuando no se entiende en su contexto, se puede pensar que todavía no es salvo, o que algunos predican que fuiste salvo, pero si pecas más allá de los límites que ellos piensan, perdiste la salvación, ¿sí? Perdiste la fe, pierdes la salvación. Piensan eso, que es quien se aleja y se pierde, o sea, se va al mundo y se perdió la fe, perdió la salvación. Y no está hablando de esto, no está hablando de eso. Aquí está hablando de cristianos, o sea, hijos de Dios. Acuérdense que quien es hijo de Dios no deja de ser hijo de Dios nunca. Amén. Porque fuimos comprados por precio, le pertenecemos. Aquí está hablando de los cristianos de la iglesia primitiva. De esto profetizaron los antiguos, o sea, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Y luego ya viene de cómo escudriñaron las escrituras, de cómo el Espíritu habló de Cristo, cómo les indicaba dónde iban a ser, qué iba a pasar. Y de todas estas cosas, en el versículo 12, dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tan interesante está este tema de la salvación, que hasta los ángeles anhelan mirar estas cosas. Leímos ahorita en Filipenses 2:12 que el apóstol Pablo nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Es importante detenerse un poco aquí, porque si el fin de la salvación de nuestras almas el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Está hablando, hermanos, en el contexto de que debemos trabajar en que crezca nuestra fe, en que nos edifiquemos para la salvación de nuestras almas. Voy a pedirles que leamos ahí mismo en 1 de Pedro, el capítulo 2, para ir entrando en contexto. A ver, me brinqué un dato. Muy bien. Cuando está hablando aquí de salvación, no está hablando de la salvación del infierno, ¿sí? La salvación del infierno fue un regalo. Salvos sois por gracia, por medio de la fe. Pues es un don de Dios. Cuando nos salvó de la ley del pecado, nos dio libertad, pero no es una libertad para pecar. Ninguno de nosotros podemos decir: ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiera, al cabo ya soy hijo de Dios. Algunos así lo interpretan, o se dan esa libertad pensando en que, bueno, ya soy salvo, al cabo ya nada me arrebata, acabamos de leer en Romanos, nada nos arrebata del amor de Dios, ni espada, ni desnudez, ni guerra, ni nada. Y luego por ahí pueden darle libertad al pecado. Pero en Romanos capítulo 6 dice: pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? El Señor nos hizo libres del pecado y de la muerte, pero no nos hizo libres para pecar.
pecar, nos hizo libres para obedecerle, para hacer su voluntad. Leímos aquí en Filipenses 2:12, ocupados. O sea, para eso nos dio la libertad, para que en vez de estarnos ocupando en las cosas de la carne, nos ocupemos en las cosas del Espíritu. Ocupados, trabajar con temor y temblor. Filipenses 3:12, vamos a leer ahí. Filipenses 3:12. En Filipenses 3:12 dice el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo trabajó mucho, pero no trabajaba así como a lo loco, sino él tenía metas, trabajaba con orden, su fe era organizada, ¿sí? Hablando de su trabajo en el Señor, de esas metas que él tenía, dice, si alguno, vamos a leer desde versículo 8, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. O sea, desde que es uno salvo hasta la venida del Señor, el arrebato, hay un tiempo, un espacio que es el que estamos viviendo. Dice el versículo 12, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo o ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos encargó un trabajo que debemos de tener todos y nos puso una meta en general que en Romanos 8:29, abran su Biblia para que lo encuentren, léalo. En Romanos 8:29 Dios nos dice que todos tenemos una meta en general, que es asemejarnos a Cristo Jesús. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero si usted lo tiene, léalo. 8:29, ¿quién lo tiene? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. ¿Cuál es la meta? Conformarnos a la imagen de su Hijo. Conformarnos, o sea, tomar la forma de Cristo. No está hablando físicamente, está hablando de una forma espiritual. ¿Sí? Ese es el trabajo en el que tenemos que involucrarnos. Necesitamos fe para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces, buscar intencionalmente, esforzándose en tomar la forma de nuestro Señor Jesucristo, cosa que solamente se puede hacer, pues, de una manera continua. Entender que la salvación es, así como dije, es presente y continua, o es presente y progresiva. ¿Sí se entiende? Fuimos salvos desde el pasado, cuando Cristo nos salvó en la cruz, aceptamos aquel hecho pasado, pero cada día tenemos que trabajar en nuestra salvación. ¿Sí? ¿De qué nos tiene que salvar Dios? ¿De qué nos tiene que salvar? Vamos a ver Primera de Pedro 2:2.
Dice, bueno, desde el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracción, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Se fijaron? No está hablando de la salvación del infierno. Está hablando de que crezcamos para salvación. ¿De qué? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice, del 1 al 3, el apóstol está ahí describiendo un problema que hay en la iglesia, porque hay hermanos que no se alimentan de la palabra de Dios, ¿sí? Y no crecen. ¿Y saben qué? Los cristianos que no trabajan en su salvación no crecen, son como niños y causan problemas en la iglesia. ¿Sí? Causan problemas, ni cuenta se dan, pero causan problemas. Se dan cuenta los más maduros, pero para ellos es muy... no entienden que causan problemas. Dice, de manera que yo, hermanos, puedo hablaros como espirituales. No puedo hablarles como espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo le explican a un niño las cosas profundas de Dios si es niño? No entiende. Pero un cristiano que tiene muchos años que no trabaja en su salvación, se queda enanito, no crece, y le dices y no entiende, tiene mente de niño. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando el cristiano no trabaja en su salvación, ¿sí? Pues no se salva de ser un carnal, o sea, de andar en la carne y creando problemas, porque aquí está hablando de hermanos inmaduros que andaban como hombres, y cuando dice como hombres se refiere a hombres sin Cristo. ¿Sí? Así, un cristiano carnal se porta y actúa como un hombre sin Cristo. A veces los vemos y les ponemos un signo de interrogación. ¿Será? ¿No será? Siempre lo vemos aquí, canta con nosotros, alabanza, y a lo mejor hasta toques, cantes especiales. ¿Será? ¿No será? Bueno, así pasaba en la iglesia de Corinto. Y lo dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Había una iglesia donde yo estaba, donde ponían el rol de quién le tocaba predicar, y algunos preguntaban, ¿quién va a predicar? No, pues el hermano Fernando del Tal. ¿Saben qué? No venía. Porque a él le gustaba cómo predicaba el otro hermano. Y así. Y era muy notorio cuando el hermano o el pastor, el titular, salía. No, hombre, sola la congregación. Porque el inmaduro sigue a los hombres. Escucha a los hombres más que a Dios, o no escuchan a Dios. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? O sea, cuando los niños están chicos toman leche, pero hay un momento en que ya no hay que darles leche, hay que darles comida sólida. Dice aquí hay que darles vianda. ¿Sí? Ya el cristiano que cuida su salvación, ¿de qué se está cuidando? Se está cuidando de no ser inmaduro. Se está cuidando de no sufrir enanismo espiritual. ¿Sí? Entonces,
La leche espiritual dice no adulterada. ¿Sí? La leche espiritual no adulterada. ¿De qué nos salva la fe? Nos salva de seguir siendo niños o ser carnales. ¿Sí? Los cristianos niños y los carnales no comen vianda, andando como hombres inconversos. El cristiano carnal le gusta mucho escuchar predicadores. Puede leer libros de predicadores y le conoce muchos predicadores y tiene un problema y no va a la Biblia, va a preguntarle a los hermanos, y está bien que pregunte, pero él no corrobora en las Escrituras, no tiene fe en la dirección del Espíritu Santo, no confía en que lo que él lee, el Espíritu Santo lo va a guiar. Él confía en la palabra de los hermanos muy eruditos, de los hermanos famosos, pero no hace su meditación por su cuenta, ¿ok? No cuida esa salvación que Dios le dio. Sí, el apóstol dice, ocúpate en tu salvación. Ya te dio Dios la salvación, ahora tienes que trabajar en ella para que esta crezca, porque ¿sabes qué? Que se puede usar la figura de un campo. Vamos a decir que un amigo, alguien te regala un campo, pero dice, trabájalo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Va a venir el dueño o la persona que te dejó allí y va a preguntar por los frutos. Igual nosotros, ¿sí? Igual nosotros, el Señor va a venir por nosotros y nos va a decir, a ver, te di tales dones, ¿qué hiciste con ellos? ¿Trabajaste en ellos? No como aquel siervo que escondió lo que Dios le dio y lo enterró, y cuando vino el Señor a preguntar qué hiciste, ya saben, el que le dio 5, le dio otros 5, el que le dio 3, le regresó otros 3, pero hubo uno al que nomás le dio 1 y dice, Señor, es que tuve temor porque tú eres hombre duro, que recoges donde no sembraste, y tuve miedo y lo enterré, y aquí está tu moneda, tu talento. ¿Y qué le dijo Dios? Siervo malo, negligente, pudiste haberlo dado a los banqueros y me hubieras dado mi moneda con los intereses. Es que tuve temor, ahí se confundió, el temor ese no es el temor que Dios quiere. El temor que debemos tener es de retirarnos avergonzados por no dar fruto. Ese es el temor que Dios quiere que tengamos. Muy bien. En 1 Timoteo 4:16 fíjense, y está bueno, se la aplicamos siempre a los pastores, a los líderes, porque Timoteo pues es una carta, ¿cómo le llaman? Una carta pastoral, ¿verdad? Pues bien, a ver si alguien lo tiene, 1 Timoteo 4. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo era un pastor, pastoreaba una iglesia en Éfeso, ¿verdad? Una iglesia. El apóstol no le estaba hablando de la salvación del infierno, estaba hablando de la apostasía, ¿sí? Porque donde el pastor no está edificando a la iglesia, obvio que también va a haber cristianos inmaduros que no están siendo alimentados, y en una iglesia que no está siendo alimentada, pues la apostasía llega irremediablemente, porque las falsas doctrinas y la apostasía y los disturbios en las iglesias entran por aquellos que no están trabajando en esa salvación que Dios nos dio. Efesios
Hay un encargo que Dios nos hace, que Dios nos da, porque Dios ya previó eso. En Efesios 4, el versículo 11 voy a empezar a leer, dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En eso consiste el trabajo, ¿sí?, que Dios nos dejó, trabajar en la salvación. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice el 14, para que ya no seamos niños. ¿Se acuerdan qué dijo Pedro? Que sean como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada. Pero Dios dice que ya no seamos niños. Dios proveyó maestros, predicadores, pastores, para atender a la grey, para que crezca la grey espiritualmente. Porque si siguen siendo como niños, miren lo que pasa. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo llegan las falsas doctrinas? ¿Cómo se van muchos de la iglesia? Que empezaban bien, caminaban bien, pero si eran niños y vieron un mal testimonio, se van. Hay algunos que se van de la iglesia y nunca dicen por qué, nada más desaparecen. O por allá les hablaron de una falsa doctrina y los convencieron y se quedaron por allá. O vieron un mal testimonio de otro inmaduro y se fue. Nosotros, en mi familia, en mi caso, yo tuve una experiencia así. Una hermana, está aquí mi esposa, es que era mi suegra, pero ella está con el Señor. Le digo que está con el Señor porque nosotros la llevamos a la iglesia, le hablamos de Cristo, acerca de Cristo y todo, y empezó a ir a la iglesia y todo. Y ya hasta se iba a bautizar, la estábamos discipulando, todo caminaba sobre ruedas. Pero a la par que hubo un problema entre líderes en la congregación, fue causa de tropiezo. Y a la par de eso, estaban visitando los testigos y se fue para allá. Era niña en el Señor. Eso para mí es un ejemplo bien claro. Había madurez, no porque hubiera mal testimonio, no, le gustaba mucho, ¿sí? Pero hubo un problema en la iglesia que se hizo público y eso fue tropiezo. Cuidado, cuando hay inmaduros que son líderes y sus hijos, ¿qué daño hacen cuando son tropiezos? Muchos en la congregación se van. Y mi suegra terminó con los testigos, trabajaba mucho con los testigos, pero se fue para allá, se la llevaron, porque la agarraron chiquita, o sea, espiritualmente. ¿Sí? Entonces, por esto el Señor encarga de que trabajemos en esta preciosa salvación. ¿Sí? Y ya en Hebreos 5:12, hermanos, el libro de Hebreos, cuando lo leamos, siempre debemos tomar en cuenta que es un libro escrito a un pueblo. A ver si se entiende. Hay muchas cosas que podemos tomar en lo personal para nosotros, nos edifican, pero nunca debemos olvidar que está escrito a un pueblo, no a una persona.
O sea, a veces no se confunden. O sea, lo que Dios le dice a ese pueblo, muchas cosas me sirven a mí, ¿sí? Para entender la voluntad de Dios. Pero no olviden que está hablando a un pueblo, ¿sí? Un pueblo específico, que son los hebreos. Aclarando eso. ¿Por qué les digo? Porque en Hebreos 5, los versículos de 12 al 14, Dios les está haciendo un reclamo. Dice, bueno, desde el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense, tardos para oír. El pueblo de Israel era tardo para oír. Cuando se anda en la carne, así es. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tanto tiempo el Señor trabajando con ellos, siglos y siglos trabajando con ellos, mostrándose a ellos, dándoles leyes, estatutos, mostrándose a ellos. Y les encargó, ellos eran los encargados de enseñar al mundo, pero ellos eran tardos, pesados para oír. Y entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, ustedes cuánto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Cuando un hermano no se preocupa en crecer, pasan los años, muchos años, y todavía se acerca al pastor y le pregunta, hermano, dice que fulano de tal todavía no se ha bautizado. Cuando mueras irá al cielo. Es una pregunta inmadura para alguien que tiene años en el evangelio. Los rudimentos son las primeras enseñanzas. La salvación, la señal de la salvación, el bautismo. ¿Sí se entiende? Son los rudimentos, son las bases. Pero si ya tiene años y está ahí sentado escuchando predicaciones el miércoles, el lunes, y siempre está allí, y todavía pregunta que si comí carne de puerco, ese animal inmundo, ¿verdad? No me dirá al infierno. Son rudimentos, ¿sabes? Porque la comida nada tiene que ver. Sí, lo malo no es lo que entra, sino lo que sale por la boca. ¿Sí? Entonces, son los rudimentos. Y les dice el Señor, todavía tengo que darles leche. Y luego dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y lo dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo que trabajemos en nuestra salvación. Que nos salve. Trabajar es meditar, practicar la palabra de Dios para salvarnos del enanismo espiritual, para salvarnos de las falsas doctrinas, para salvarnos de los problemas en la iglesia, ¿sí? Infinidad de cosas. ¿Y qué hablar de la salvación que nos da física y en la calle peligros que Dios nos salva sin darnos cuenta? ¿Sí? Cuando vamos a ver, vemos accidentes por aquí y por allá, y nosotros no nos hemos salvado. Vemos a veces que hay por ahí, o hubo enfrentamientos,
O nos dicen que aquí está bien el tratamientos y que allá, y que cuídense, pero a nosotros no nos ha pasado nada. ¿Sí? Porque, bueno, hay que trabajar en la salvación. Ahora, ¿por qué los hebreos están ahorita fuera del reloj de Dios? Obviamente Dios los toma en cuenta y todo, pero en sus planes están ahorita bajo disciplina, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y lo llevaron a la cruz. Y entonces dijo Dios, bueno, ahora ustedes se quedan pendientes y sigo trabajando con la iglesia. Pero hay su tiempo en que el Señor va a volver a ellos, a continuar su plan con ellos. Pero mientras tanto, están en espera de la segunda venida. Hebreos 4, del 1 al 3, vamos a ver. Miren lo que pasó con ellos. Versículo 18, perdón, desde el 3:18 dice: ¿y a quiénes juró? Acuérdense que está hablando a los hebreos, no a una persona en particular. Dice: ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Está hablando de la venida de Cristo, su muerte, sepultura, resurrección. Se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pueblo hebreo escuchó el evangelio igual que nosotros, lo vio y lo presenció y se le sigue predicando, pero no ponen fe en la palabra. ¿Se diga? Nosotros pusimos fe. Bueno, Dios nos dio el don de la fe. Hicimos caso al Espíritu Santo y recibimos a Cristo y entramos en su reposo. Acuérdense que cuando habla aquí, esa es otra enseñanza muy interesante. Cuando habla del reposo, el reposo es Cristo. Cuando habla de un día de reposo, dice la palabra de Dios que se refiere a una persona, que es la persona de Cristo. Nosotros sí entramos a su reposo, nosotros descansamos en Él. Tenemos nuestra paz en Él. Los hebreos no tienen esa paz. Ellos no están descansando en Él porque no hubo fe. No hubo fe al escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, pongamos fe en nuestra salvación, ocupémonos de la salvación, alimentando la fe con la palabra de Dios y viviéndola y practicándola. Amén. Trabajemos pues en la fe, hermanos. Amén. Amén.